Hola Ashley, beso enorme. Bueno, contenta de estar acá. Sí, o sea, todo lo que están hablando me hace acordar un montón del proceso y justamente lo que recordaba en los primeros momentos, que era como que yo podía nombrar, parecía que sentía, podía, o sea, tenía muchos anhelos por entender, sobre todo del nervio vago, etcétera. Y me di cuenta que tenía absolutamente cerrada, que fue una gran sorpresa, el accionar. O sea, Mm, estaba como media inmovilizada. Y ahí era como que, bueno, como que volví a empezar, porque bueno, vos sabés que yo vine muchas veces, por Revincúlate. Eh, y, y claro, un día o sea, lo vi y me di cuenta que lo que me pasaba en realidad era que sentía mucho. Y como sentía mucho, o sea, en los momentos previos, o sea, pensaba que sentía. Pero después descubrí que en realidad lo que me pasaba, mi incomodidad con el cuerpo, era que sentía tanto que le tenía miedo a sentir. Entonces, a partir de ahí fue como, bueno, empezar a vincularme realmente de otra manera, empezar a dialogar, empezar a, bueno, a abrir preguntas, a tomarme los test conmigo, a escuchar. eh, y bueno, y a partir de ahí entonces pude empezar a accionar, porque ya fue un accionar desde el sentir de mi corazón, que eso es lo que no entendía antes, qué era, porque sí sentía, porque yo había hecho un instructorado de yoga, venía del trabajo de la conciencia corporal, pero como también estaban diciendo ahí un poco Rafa y también Nadia, ¿no? Como no había terminado de entender qué significaba revincularse con el cuerpo. Entonces, que para mí, el descubrir para mí, una de las preguntas que vos haces es, ¿quién toca el violín? Todavía no me lo contesté del todo, pero para mí el curso, toda esta formación tuvo que ver con abrirme a esa pregunta, abrirme al ser que se comunicaba a través del cuerpo. Y esto, ¿no? Como para cerrar y retomar, poder darme cuenta, poder darle lugar a mi sentir, poder dejar de tener miedo, me permitió a darle lugar a esta voz interna y accionar desde esta conciencia o tratar, no siempre, porque uno va claro. y viene en este movimiento, eh, pero bueno, en resonancia tal vez de esa voz que es más amorosa que, que otras voces que a veces aparecen desde el cuerpo, desde la mente. Voy a hablar que hace el año pasado, además de ser astróloga, estuve trabajando en un documental y fue muy interesante para mí y nada, para los que estábamos ahí, porque era así, cada 3 horas yo necesitaba parar esto, empecé a registro. Obviamente tenía un registro completamente distinto al que tenía antes. Antes yo, cuando tuve mucho tiempo que trabajaba muchas horas frente a la computadora y nada, y estaba 10 horas, 12 horas sin parar y bueno, después tuve un montón de consecuencias en mi cuerpo. Mm, 10 años después, 8 años después, llega vinculación corporal y yo vuelvo, casualmente, algo me vuelve a meter en el circuito y empiezo a editar nuevamente y claro, y ahí ya mi cuerpo respondía completamente diferente y empecé a armar tiempos de trabajo, o sea, cada 3 horas necesitaba salir del espacio virtual y me mm, había armado mi espacio mm. eh, para meditar, para relajar, para estirar. Y en ese sentido, me conectó con muchísima más vitalidad, con algo que siempre me había apasionado y que una de las razones por las cuales me había alejado del cine sobre todo era porque no había como respeto por los descansos. Ya. Y en revinculación aprendí esto, como que en realidad el respeto se lo empieza a dar uno. Cuando uno empieza a conocerse, cuando uno empieza a conectar amorosamente con su cuerpo y te empezás a dar amor y te empezás a dar lugar,
aparece otra cosa, aparece esa soberanía, esa necesidad de decir, bueno, yo acá necesito mis tiempos de descanso y son necesarios, o sea, no es que es un capricho. Ya. Y justo creo que, Muy agradecida de todo el proceso de Ashley, todo el equipo de los compañeros y compañeras con los que fuimos transitando la experiencia. Y la verdad es que me pasa que ahora no solamente me vinculo con el cuerpo, sino que tengo muy presente vincularme con todo. O sea, que pienso que todo empezó con el cuerpo, con esa conciencia de cómo me estoy vinculando con el cuerpo y, y empezó como a traer esta claridad de, bueno, cómo me estoy vinculando con tal persona, bueno, cómo me estoy vinculando con tal experiencia, cómo esto, de repente todo es vínculo, así que no sé, Ashley, si eso está bien o no, pero es lo que me pasa y siento que es por ahí y también para mí fue una apertura de corazón. Si lo tuviera que definir en una palabra, el curso para mí me abrió el corazón, me conectó con el amor, así que gracias. gracias, Paula.